Las mejores mañanas son junto a vos. Junto a vos, por la 100.5. FM San Martín. Multiverso. Un viaje a través de la diversidad de ideas. Muy bien, continuamos en Junto a Vos, 10:25 minutos y es momento entonces, como escuchábamos recién en la apertura del bloque, de Multiverso, este espacio que tenemos los viernes con la orientación en multimedios de la Escuela Técnica, las prácticas profesionalizantes. Estamos con Juan Martín Capelli, el profesor, y estamos también, buenos días, con Ruth. Buenas. Y con Santino. Buenos días. Muy bien, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Martín, bienvenidos. Estuvieron trabajando bastante esta semana. Sí. Estuvimos laburando bastante en realidad. Muy bien, cuéntenos un poquito qué es lo que tenemos para compartir. Y hoy vamos a hablar de, le hicimos una entrevista a unas señoras del Museo de Historia. De Lobería. Ok. A la museóloga Noelia Segovia. Muy bien, Noelia, que la hemos conversado alguna que otra vez acá, porque siempre está involucrada en un montón de actividades. Bueno, así que fueron a hacerle una nota a Noelia. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué es lo que les despertó en principio curiosidad? Y más que nada, como no teníamos idea de prácticamente la historia de Lobería, sumado a algunas preguntas que nos hizo el profesor Martín Capelli, la usamos como un disparador para iniciar esta investigación, más que nada sobre cómo los jóvenes no sabemos nada de justamente la historia de Lobería, cómo no se visibiliza a las edades más bajas. Muy bien. ¿Ustedes conocían el museo? ¿Habían ido en algún momento? Nunca fuimos al museo ninguno de los dos y fue la primera vez. Antes de hacer la nota fuimos a ver cómo era, ya que estábamos ahí. Claro, sí, a conocerlo un poco, digamos. Exacto. Eso. Bien. ¿Y cómo fue la experiencia? Más allá de la nota, que ahora vamos a ver, por supuesto, todas las conversaciones que tienen con Noelia, me interesa también, si pueden compartir, cómo fue para ustedes ir al museo. ¿Los sorprendió? ¿Hay cosas que les llamaron la atención? Sí. Por ejemplo, vimos un uniforme de ¿cómo era? Un avionero, ¿no? Un combatiente de Malvinas, sí, un aviador, sí, un aviador. Bien, sí. Un aviador de Malvinas. También de Cachón, creo que puede ser. Sí. Exactamente, un loberense que participó y tuvo una participación muy destacada en el hundimiento de un buque de la flota inglesa. Sí. También vimos por ahí una de las primeras cámaras que llegó acá a Lobería de fotos. También logramos ver parte del armamento de fuego que sucedió a lo largo de la historia de Lobería. Bien. Fotos de los primeros loberenses prácticamente. Ok. Así que un recorrido súper interesante. Sí. Súper interesante. Además de la cámara también había otro sistema de tecnología, por ejemplo, ¿cómo se dice? ¿Los teléfonos? Exacto. El sistema de cable de teléfono. Ok, de teléfono con la cajita de madera, ese tipo de cosas. Sí, con todos los cables y cómo se conectaba uno con el otro para poder hablar de largas distancias. Y eso, la distancia, ¿no? La diferencia que tiene con ahora un celular, ¿no? Sí, inmensa. Bueno, nosotros estamos saliendo también en este momento por internet. Y yo les quiero contar que allá en el año 89, cuando nació FM San Martín, era un sistema de cable, con lo cual de la radio vos tenías que tener una caja receptora en tu casa, en tu negocio, y un cable conectaba directamente la emisión de la radio a la caja receptora que vos tenías, con lo cual ni siquiera eran las ondas, las antenas, era como contratar cable, digamos, ¿no? Y cómo ha cambiado todo eso. Sí. Un circuito cerrado. ¿Viste? Y las máquinas de escribir también vimos. ¿Llegaron a alguna que tenga una mamá, un abuelo o algo guardado? ¿Usaron alguna vez? Yo tengo un tío que tenía una máquina de escribir, no sé qué la hizo ahora. Muy bien, está por ahí.
Debe ser difícil conseguirle la cinta quizá ahora. Sí, Sí. es difícil. Sí. Muy bien, bueno, los invito a todos a escuchar ahora la nota. Presenten, si quieren, la nota que realizaron con Noelia. Y, más que nada. A ver, imagínense, yo les propongo esto, pónganse en rol de locutor, que están presentando una nota y cuéntenle a la gente que nos está escuchando sobre la nota y lo que vamos a escuchar. Y, a ver, la nota se va a escuchar tanto, más que nada, la importancia de un museo de lobería, como también cómo fue fundado, hasta las propias actividades que realiza el propio museo, que no solo es hablar de la historia de lobería, también hacerse conocer de otras formas. Como para participación en eventos, yendo a hablar a escuelas y demás, que se va a ver justamente en la nota. Muy bien. Vamos entonces a escuchar, a compartir la nota que estuvieron realizando tanto Ruth como Santino y todo el equipo, digamos, de las prácticas profesionalizantes de la Escuela Técnica. Estamos acá en el Museo de Lobería con Noelia Segovia, una importante museóloga para el pueblo logrense. Hola, ¿cómo están? Es un gusto. Bien. Primero comenzamos con las preguntas generales. ¿Para qué sirve tener un museo de historia en Lobería? La respuesta podría ser muy larga, pero la vamos a hacer sencilla. Para saber de dónde venimos y para saber hacia dónde vamos. Está bien. Muy, muy firme, como la propia historia. ¿Qué podrías contarles a los chicos de nuestra edad sobre la historia de Lobería? Bueno, Lobería tiene una historia apasionante. Desde la creación del partido en 1839, ya hace 185 años, y luego, después de mucho tiempo, la fundación de Ciudad Cabecera, con la llegada de muchísimos pobladores que la verdad que se aventuraban a estar acá bajo la amenaza de los pueblos originarios, en algunos casos, que comenzaron a formar sus familias y que realmente hicieron lobería. Fueron los hacedores de lobería, una lobería que se desarrolló, que creció y que es lo que es hoy, lo que ustedes conocen. En el museo guardamos gran parte de esa historia a través de documentos fotográficos y objetos que nos permiten contarle cada vez que alguien nos visita. Tenemos 3 salas: la sala 1, Orígenes y Evolución del Partido y la Fundación de la Ciudad; la sala 2, con los pioneros, esos hombres que tuvieron una visión, ¿no? Y bueno, realmente supieron darle sentido. Y en la sala 3, lo que tiene que ver más con cuestiones más precisas, con lo religioso, con lo educativo, con lo cultural, con la llegada de esos inmigrantes a partir de 1880, ya mucho más fuerte el proceso inmigratorio, que se constituyeron a partir de 1894 en la sociedad italiana, después la española, la italiana, la francesa, la sirio-árabe. Realmente Lobería es un crisol ¿no? La verdad es que muchísimos inmigrantes llegaron y se quedaron y bueno, acá estamos nosotros. Pues tomando de raíz todo eso lo que dijiste, ya que pasándonos a la propia historia, ¿qué hecho histórico les costó más al museo por ahí adquirir sobre su conocimiento? La verdad es que, bueno, es muy interesante la parte de la historia de la fundación de la ciudad en lo que tiene que ver con la disputa entre los costeros y serranos que se dio para ver dónde se fundaba Lobería, si era en la desembocadura del Quequén o en un punto equidistante del partido. Una disputa que llevó más de 50 años y por supuesto que fue algo que fue en contra de los intereses de Lobería, porque una fundación
casi de manera inmediata la creación del partido le hubiese dado una supremacía en toda la región, cosa que no ocurrió porque antes de la fundación de Lobería, de la ciudad de Lobería, ya teníamos a Necochea, ya teníamos a Balcarce. Pero bueno, es muy interesante la lectura de todos esos documentos, muchos, vuelvo e insisto en Suárez García, pero tratar de entender lo que pensaban esos hombres me parece que es súper importante y bueno, te lleva mucho tiempo. Bien, y una última pregunta antes de dejarte acá con Ruth. ¿Podrías contarnos un hecho que ha sido impactante en nuestra ciudad? Obviamente tomando en cuenta que hubo demasiados. Un hecho relevante que se dio en nuestra ciudad hace muchísimos años es el enfrentamiento entre Luis Pedro Burgos y Gaspar Martín Campos en el atrio de la iglesia el 25 de marzo de 1894. En ese enfrentamiento se produce un intenso tiroteo y los dos, tanto Burgos como Gaspar Martín Campos, terminan heridos, pero Gaspar Campos muere y bueno, su madre, doña Carmen Otamendi de Campos, inicia un proceso judicial en contra de Burgos que bueno, han dado el tiempo, llega a acordar que le entregue la suma de dinero para construir un hospital en la ciudad de Lobería que va a llevar el nombre de su hijo muerto. Es así que los loberenses, desde el año 1900, contamos con un centro sanitario, ¿sí? Bueno, que, valga la redundancia, lleva el nombre de Gaspar Martín Campos. La verdad que me parece interesante porque habla de cómo una mujer pudo, a partir de un hecho trágico, de dolor, ¿sí? Convertir todo eso en una obra de bien o para la comunidad, ¿no? Algo comunitario, algo que tenemos que volver a pensar, me parece, en colectivo. Seguiremos con las preguntas del museo en sí, para que sepa la comunidad en qué horarios podemos venir a visitarnos y qué días. Bueno, el museo se encuentra abierto lunes y martes, está abierto, pero previa cita, porque se realizan los trabajos que tienen que ver con la clasificación del archivo, trabajos de investigación y visitas guiadas jueves y sábados de 15:30 a 17:30. Así que aquel que se quiera acercar para hacer una visita, jueves y sábado, y si no, a través de las redes o mediante teléfono se contactan conmigo y coordinamos como hicimos hoy con ustedes, ¿sí? De acuerdo. ¿En qué año se inauguró el museo? El museo se inauguró en septiembre de 1967, pero en realidad surge esa fecha, el 9 de septiembre de 1967 se realiza un importante acto en el marco de la celebración del centenario de la primera corporación municipal del partido, que había sido presidida por José Arce en 1867. Para ese evento, los vecinos ceden objetos y documentos históricos para una gran muestra que se va a llevar adelante en el hall del Palacio Municipal. Terminado el evento, ¿sí?, que contó con la presencia de los descendientes de Juvencio Arce, los vecinos se llevaron las cosas a su casa, pero siempre con la idea de armar un museo que va a llegar recién en 1977, pero la fecha fundacional va a ser, sí, simbólica, tomando el 9 de septiembre de 1967. Entiendo. ¿Hay un recorrido previsto? Hay un recorrido preestablecido cuando vienen las visitas de escolares, por ejemplo, un contingente de alumnos o un contingente de turistas. Tenemos un recorrido, ¿sí? De ahí el nombre de visitas guiadas. Puede optar, suelen venir turistas que quieren mirar tranquilos la muestra porque conocen de la historia de Lobería y no necesitan de nosotros. En cambio otros nos piden que estemos, y bueno, el servicio de guía es, como bien dice la palabra, un servicio, ¿sí?, que se ofrece. Y bueno, ahora casualmente la semana que viene tenemos una visita guiada acá en el museo, pero también ofrecemos charlas en las escuelas. Para usted, ¿cuál es una de las joyas
de acá del museo? Para mí todas son joyas las que tengo, pero nada, pero bueno, todo es importante. ¿Por qué te digo que todo es importante? Todas son joyas porque si algo se pierde no se recupera más. Seguramente miraste la tele y viste que robaron en el Museo del Louvre. Bueno, esas piezas no se recuperan más. Cualquier cosa de la que está acá dentro en el museo se rompe, se pierde, no hay más historia. Porque quizá no hay otra fuente u otro objeto igual. Todas son joyas. ¿Qué actividades realizan hacia la comunidad de Lobería? Bueno, la verdad es que hacemos muchas que tienen que ver con de manera presencial, pero otras de manera digital, porque bueno, nos llegan muchas consultas a través de nuestras redes, de Instagram, de Facebook. Dentro de esas actividades que hacemos, sostener las redes, publicar casi diariamente alguna curiosidad. Tenemos una columna diaria, el ¿sabías qué? Y publicamos o una efeméride o un hecho que haya pasado en Lobería justo en esa fecha o algo que esté relacionado que nos permita vincular la historia de Lobería con una constelación mayor. Pero además de eso que hacemos, tenemos las charlas en las escuelas, tenemos las visitas guiadas, Lobería Monumental, Huellas Urbanas y las visitas al cementerio, que bueno, llevamos diseñados ya 5 recorridos y estamos programando la próxima visita. La del año anterior se llamó Lobería en las noticias, que refería a personas loberenses que habían sido noticia en algún momento de la historia. Se recupera eso y se arma una visita. Este año es la visita a sucesos loberenses. Así que, nada, no vamos a adelantar más, pero bueno, por supuesto que nos lleva mucho esfuerzo. Publicamos en cada visita o un folleto o estamos haciendo ahora unos pequeños diarios para que quede registro escrito de esas historias que, si no de otro modo, se van a perder para siempre. Retomando eso del registro escrito, ¿han publicado algún libro desde el museo? En el año 2018 publicamos un diccionario, Recordados, que, valga la redundancia, recupera la vida y obra de 80 personas de Lobería. Es una publicación pequeña, vuelvo, insisto, perfectible, porque han dado el tiempo, tenemos más documentos, más y nuevos documentos y más personajes recuperados a lo largo de estos años. Te puedo decir, sin miedo a mentir, que hemos recuperado ya más de la vida y obra de más de 150 personas de Lobería. Me parece que eso da cuenta del trabajo que se hace, que no solamente tiene que ver con la atención al público, con las visitas guiadas, sino un trabajo interno hacia el museo, ¿sí? Que me parece importante porque es lo que nosotros le vamos a legar a las generaciones futuras. De otro modo, no habría historia. Muy bien, bueno, qué linda nota. Qué linda nota. ¿Cómo se sintieron haciendo la entrevista? Fue demasiada nerviosa. información. Bueno. Fue demasiada información con cada pregunta. Y bueno, pero bien, un poquito Sí. nervioso, mucha información, pero salió muy lindo, muy informativa, la verdad, muy clara también. Creo que no se imaginaban que Hubiera era tan tanto. rica la historia loberense, que había tanta cantidad de archivos, sobre todo lo que nos mostraba en la parte del archivo, del trabajo, de todo lo que hay, de diarios, publicaciones, actas, que lo han hecho un trabajo muy grande de organizarlo, guardarlo como en distintas carpetas, por personajes históricos, por instituciones. Hay todo un trabajo ahí de investigación que se viene haciendo durante todo el año, ¿no? Que no es Sí. solamente mostrar un documento o algo que llegó, sino que, bueno, esto, como decía justamente en la nota Noelia, ¿no? De rescatar nombres, historias, situaciones. ¿Ustedes imaginaban que era un trabajo así, lo que hace el museo todos los días? Sinceramente me sorprendió a mí porque no pensé que iba a ser tanto. Viste lo que es mucho trabajo y mucha investigación. ¿Qué es lo que más le llamó la atención? Sé que estuvieron conversando con Noelia.
que también les estuvo contando por ahí algunas anécdotas y demás. ¿Algo que les haya llamado por ahí particularmente la atención de lo que hablaron? Y me llamó demasiado la atención todo este temita de la investigación, del manejo de archivos, cómo lo hacen, y es un laburo. Es un trabajo. Es un laburo. Muy bien. Sí, perdón. No, perdón. La historia, ¿no? que les contó como el suceso loberense, destacado, que por ahí muchos de los que somos más grandes lo tenemos, lo sabíamos. No sé por qué antes circulaba socialmente, digamos, esa claro, historia. Eso nuestros padres por ahí nos lo contaron, digamos, de por qué se llama el Hospital Gaspar M. Campos, digamos, ¿no? Prácticamente el origen del hospital. Claro. Y, a ver, ¿qué se acuerdan de lo que contó Noelia, más o menos? Y más que nada lo que llama más la atención es cómo en sí comenzó todo, cómo soy malo con los nombres. Sí. Como dos hombres, sí, uno de ellos siendo Gaspar, justamente, por una disputa se terminaron baleando, enfrentando a tiros, sí, digamos, sí. En plena iglesia. En plena iglesia. Y una disputa política, digamos, en ese momento, sí, ¿no? La mítica derecha contra izquierda. Bueno, sí, pero ha habido, por suerte, muchos cambios en la historia. Pero qué curioso, ¿no? Que de algo de eso terminemos teniendo justamente... Un hospital gracias a la madre de Gaspar M. Campos. Bien, perfecto. Que solicitó como compensación justamente la donación del hospital. Y poco tiempo después creo que la misma persona donó la primera ambulancia, si no me equivoco, que está, si la quieren ver, en el Museo de la Velocidad, ahí en el Centro Cultural de Villa Ercilia, la están restaurando. Mira. Podríamos hacer una visita también a ese museo. Va. Es muy interesante. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que hermoso el trabajo que trajeron hoy. Y quiero decir que, si bien se guardó, por supuesto, la información del contenido, tuvimos ahí una primicia, un adelanto ya con Noelia de qué título va a tener la visita guiada que van a hacer sobre fin de año. El año pasado fueron loberenses en las noticias, como le decía, y ahora dio la primicia sucesos loberenses. Mira, y eso lo consiguieron ustedes, esa información, ¿eh? Sí. Para la visita al cementerio que vienen haciendo. Muy bien, por supuesto. No sabemos qué suceso va a abordar, no sabemos cómo, con qué estética, con qué tipo de contenido, pero ya por lo menos el título lo tenemos acá en exclusiva gracias a ustedes. Es un placer. Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes. Un saludo. Muy bien, bueno, los esperamos por supuesto el próximo viernes. Estuvimos con Juan Martín Capelli, profesor, estuvimos con Ruth y Santino, son los alumnos de las prácticas profesionalizantes de la orientación en multimedios de la Escuela Técnica número 1, Dr. René Favaloro Lobería.